Esto es intelectamente. Hola, ¿qué tal amigos de Intelectamente? Estamos en un nuevo podcast. Mi nombre es Jorge Arrazola y estoy en compañía de mi amiga, la psicóloga Axel Granillo. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenida a tu primer podcast con nosotros. Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este gran proyecto que sin duda va a sumar a muchísima gente. Sí, pues son tiempos donde necesitamos crear ideas, propuestas, contenidos que le den alternativa a nuestra sociedad, sobre todo pensando en los peques, en los adolescentes, pues en los mismos padres que tengan herramientas buenas para poder enfrentar el día a día, ¿no, Axel? ¿Qué tal con tu tema que nos traes, el tema de educación familiar en la era digital? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, Jorge, pues sobre todo comenzar con estos nuevos retos que estamos enfrentando con la tecnología. Considero que desde el COVID, sí o sí teníamos que tener un celular, tablet, iPad, para trabajar, para conectar a los hijos. Y bueno, eso también nos trajo ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, en este podcast iremos llenándonos de herramientas y también de nuevas palabras para familiarizarnos, ¿no? También desde el cerebro, desde mi familia, cómo está funcionando, cómo lo percibo socialmente, desde ahí. Ok, pues digamos que en la mesa hay como un memorama, ¿no? O un juego de cartas que hay que ir relacionando para lograr tener ideas claras, sobre todo para la gente que tiene niños que pues están en el proceso de educar. Háblanos un poquito de cómo están conformadas las familias el día de hoy y los retos que las mismas enfrentan. Sí, Jorge, anteriormente la familia tradicional estaba compuesta meramente por mamá, papá e hijos. Y ha evolucionado en el siglo XX, siglo XXI, ya es diferente. ¿En qué sentido? También existen familias extensas, que es aquella donde están los abuelitos, los tíos, hermanos, hijos. La familia tradicional, que es la nuclear, mamá, papá, hijos. También está la familia monoparental, donde ya sea mamá, está con los hijos o papá con los hijos. Y pues también la homoparental, que también con esta parte de la diversidad de género, hombre, mujer, deciden vivir con hijos o deciden vivir sin hijos. Y bueno, también, ¿por qué no contemplar la familia de los amigos? Ok, es decir que el crisol que socialmente existe en la comunidad mexicana, y no es de ahora, es de mucho tiempo, porque anteriormente pues se notaba mucho o era frecuente que los abuelitos se educaran ante la ausencia de un padre, de una madre o incluso de los dos. Entonces, eso también es una posibilidad. ¿Cuáles son los roles esenciales que debería de tener en una familia, digamos, modelo con papá y mamá? ¿Cómo se dividen esos roles o qué integran la función, qué comportamientos o enseñanzas integran la función de cada uno? Sí, es una pregunta muy, muy interesante hablar de roles. Vaya, los roles no van a cambiar, las familias sí, pero partir del, por ejemplo, el rol paterno y el rol materno. El rol paterno lo puede ejercer otra persona distinta al papá. Lo mismo con el rol materno, lo puede ejercer otra persona distinta a la mamá. ¿Cuál es el objetivo? Es el equilibrio y la alternancia, es decir, tener de ambos. Si, por ejemplo, Axel quiere poner rol paterno con su hija,
Pues tiene que ver con reglas, tiene que ver con límites, tiene que ver con esta parte masculina de construcción, de fuerza, de exploración. Pero también Axel puede ejercer el rol materno, que tiene que ver con mi feminidad, con esta parte introspectiva, que es el escucharnos, el aprender a mirarnos a uno mismo, la contención, la contemplación, el dar ternura, el alimentar. Entonces, ambos roles van a ser el pilar de mi familia y de la futura personalidad que le esté fomentando a mi hija. Entonces, esta dinámica, esta estructura, la podemos ejercer cualquiera. Simplemente el aprender a que podemos paternalizarnos desde un nuevo ángulo. ¿Y a qué me refiero con alternancia, con el equilibrio? Es una nueva manera de amar, Jorge, en la que le tenemos que entrar sí o sí a lo económico, pero también sí o sí a la educación. De repente los papás dicen, bueno, pues yo ya cumplí con esta parte proveedora y hasta ahí. Marcamos un límite. Y no, ahí es donde se le invita al papá a también tener esta parte introspectiva de contemplación, esta parte de ternura, esta parte de alimentar, y lo mismo a la mujer. La mujer también está invitada a hacer ruido, a hacer fuerza, a explorar. Ese es el equilibrio que les invito a reflexionar. En ese tema, Axel, es muy interesante y también es un tema que a veces se tiene que tocar con pinzas, sobre todo con los nuevos roles sexuales que se han venido adquiriendo en los últimos tiempos. Digamos que en un panorama ideal donde hay papá y mamá en una familia, debemos de incentivar eso, Axel. Es decir, el hombre debe de liderar en los temas de la masculinidad y la mujer en los temas de la feminidad, porque eso construye en la percepción de la sexualidad de los niños. Digamos que en un panorama ideal ese sería el modelo perfecto para que un niño inicialmente desarrollara la construcción de su sexualidad. Sí, en esta parte del equilibrio y en esta parte de la alternancia, tú lo focalizas a este punto de la sexualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si tocamos ese punto, podemos hablar de que YouTube o la era digital, la música, nos habla de bastante degradación humana. ¿Y cómo lo estamos viendo? ¿No? Pues precisamente con estos hombres que al poseer armas, al poseer promiscuidad, al tener esta parte del machismo, pues elevada, se está promoviendo, se está vendiendo a esta sociedad. Ahí estamos sexualizando a nuestros hijos. No se diga la mujer, ¿no? Que meramente se vende por su cuerpo o los atributos que ella posee en la parte física. No necesariamente la mental. Entonces, en esta hipersexualización, por supuesto que debe de haber límites, ¿no? Debe de haber qué contenidos está viendo mi hijo, si es YouTube Kids, si es el YouTube tradicional. ¿Cómo? No es necesariamente decir, el mundo digital nos está acabando, nos está matando, nadie lo use. No, sería algo ilógico. Simplemente partir de los límites y de revisar cómo está programándose en mi mente ante ese contenido. A lo mejor nadie se lo pregunte, a lo mejor muchos lo ignoramos, pero sí es momento de que precisamente se les dé una pequeña pedrada a los papás, a los tutores, y con ¿cuál es esa pedrada? Vaya, este contenido que estamos fomentando el día de hoy tú y yo, y a través de más psicólogos que estoy seguro que les preocupa esta situación. Claro, es un tema que es muy abundante y sobre todo hay muchos ejemplos. ¿Qué nos podrías comentar, Axel, respecto al límite que podríamos negociar o el límite que podríamos ofrecer a los niños? ¿Qué cosas podrán ver, qué cosas no podrán ver? ¿Qué también sucede cuando hay demasiado estímulo cerebral?
¿Qué pasa en el cerebro de los niños? Sí, tu pregunta da para mucho, ¿no? En muchos ángulos, me imaginé varios. Uno de ellos, comenzar con, ahorita que mencionabas esta parte del cerebro, cuando ahondamos en ese tema, es parte de decir, bueno, el cerebro cómo funciona, ¿no? Y qué partes lo complementan o no. Por ejemplo, tenemos la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la concentración y solución de problemas, el control de impulsos y cómo estamos gestionando emociones. Imagínate a un niño que se le cayó, se le rompió X juguete y cómo la está gestionando, cómo nosotros le estamos enseñando a que aprenda a clasificar su emoción y que aprenda a controlarse, por así decirlo. Entonces, esta corteza prefrontal está siendo demasiada inmadura cuando nosotros le damos un exceso de contenido, un exceso de estimulación digital. ¿Por qué? Porque la atención está viéndose minimizada. Es decir, objetos inmóviles como un profesor o como una sala de espera, que no están siendo luminosos como un celular. Precisamente ese tipo de momentos, hay varios niños que no saben cómo comportarse ante esa situación. ¿Por qué? Porque ya los enseñaron que un celular es una niñera. Un celular es una serie de estímulos que te va a tener quieto, que te va a tener guardadito y yo no me voy a preocupar. Entonces muchos padres están partiendo desde esa educación. El cerebro funciona con un mecanismo que se llama o lo usas o lo pierdes. Es decir, cuanto más la estimulo con una herramienta exterior, peor va a funcionar mi cerebro. No sé si te ha pasado que pues ya estamos acostumbrados a utilizar el Google Maps, por ejemplo, y ya nuestro sentido de la dirección o lateralidad pues se pierde. Ya nos acostumbramos a esa herramienta. Entonces peor va a funcionar mi cerebro ante esas facilidades que estamos teniendo. Por eso hay niños de 10 años, 11 años, 8 años que tienen una corteza prefrontal inmadura. ¿Por qué? Porque solo se estimula su atención con la luz, sonido y movimiento. Y necesitan estímulos como imágenes, videos, escenas más intensas para activar su atención. Y hay que tener mucho cuidado porque fíjate que a mí en la docencia me pasó que decían, es que mi hijo tiene déficit de atención, o sea, ni siquiera lo habían diagnosticado y ya la mamá sí lo andaba nombrando. Ajá. Y no, la realidad era que el niño estaba hiperestimulado de tanto celular, de pasar 3, 4, 5 horas diarias con el celular, llegaba a clase y pues él buscaba estímulos fuertes, como los que te estoy mencionando, intensos, ¿no? Y no era capaz el niño ya de relacionar a una maestra, ¿no? Que me queda claro que también la maestra necesita de esta dinámica para no aburrir precisamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque los niños se están volviendo bien sedentarios, bien pasivos, y repito, llegan a un salón de clases, llegan a la espera del médico, del dentista, se abruman, ¿no? Y ahí viene la mamá y el papá, y aquí está tu dosis de celular, guarda silencio y mantente esperando. Ok. ¿Qué se podría aconsejar en el caso de los niños? Digo, a mí me queda claro que hay salidas como el deporte, la actividad física, a lo mejor las clases de música, la pintura, la lectura, pero ¿qué se podría incentivar de manera alternativa para que los niños no dependan tanto de los dispositivos digitales? Uh-huh. Eso tendría que ver, yo lo nombraría así, fomenta una vía de escape saludable para tus hijos. ¿Y qué es una vía de escape? Pues precisamente lo que no es fácil, lo que a lo mejor de alguna manera no es convencional,
no necesariamente es siéntate y lee. ¿Me explico? Considero que también como familias debemos de aprender a esforzarnos, debemos de aprender a descubrir qué le interesa. Otro ejemplo muy claro, había un señor que había gastado muchísimo dinero en comprarle un piano a su hija, unos 50 o 60 mil yo creo. Y pues el papá decía, bueno, a ver, mi hija puede canalizar aquí su energía, aquí está el maestro pagado, ahora échatelo. Y pues la niña ni siquiera tenía este interés, no tenía esta convicción por el piano. Pero a veces como papás traemos por ahí duelos pendientes o situaciones pendientes y queremos que se haga lo que yo propongo, lo que yo estoy dispuesto a pagarte o lo que me alcanza, por así decirlo. Y nos limitamos. Simplemente no escuchamos. ¿Qué le agradaría? A lo mejor me queda claro que la parte económica puede ser por ahí determinante. Sí, te escucho, Axel. Por ahí puede ser una situación que se complique la economía. Sin embargo, tú lo has dicho, ¿no? Podemos ir a correr, podemos ir a trotar. Vaya, esta vía de escape, ¿a qué me refiero? A partir de los 8, 9, 10, 11 hasta los 18, el cambio hormonal, físico, psicológico y social que está viviendo el adolescente va a ayudarle a superar un tema. Por ejemplo, el tema de depresión. Pero si el adolescente encontró que esa vía puede ser rápida, es decir, con alcohol, drogas o una adicción potente, el adolescente dijo, perfecto, ya tengo esta vía rápida, me está aliviando y hasta ahí. Nos quedamos bien limitados. ¿Y qué tenemos después en ese adolescente? Alguien que no sabe gestionarse, alguien que tiene una nula tolerancia a la frustración. No le dimos herramientas y peor aún, después lo culpamos, ¿no? Pues fueron tus decisiones, fueron tus amigos. Y yo no digo que eso también influya, pero ¿dónde estuvo el papá para prevenir? Claro. Usualmente llegan, Jorge, ya interviniendo, ya que el hijo está suspendido, expulsado, ahí ya es una intervención. ¿Dónde estuvo la prevención? Ok. Las dinámicas familiares, Axel, ¿de qué forma han cambiado? Yo siento o percibo que siempre hay paternidades, o padres de familia que se interesan en sus hijos, que tienen un cierto nivel de conciencia o compromiso. También hay gente que no lo hace, pero no porque no quiera, sino porque su tiempo de trabajo es muy extenso, por los traslados, de repente los niños están olvidados en las casas con la abuelita o solos con los dispositivos. Uh-huh. ¿Qué dinámicas se pueden sugerir para que la gente busque, digamos que algunos trucos para poder ofrecer alternativas a la adicción a los dispositivos digitales? Uh-huh. ¿Qué dinámicas se podrían sugerir? Sí. También esa pregunta es muy amplia. Hay que partir desde lo que mencionaba hace un momento. Los roles no están cambiando, las familias sí. Es decir, está cambiando su estructura y su dinámica de la familia. Ejemplo, mamás con roles paternos y viceversa. ¿A qué se le tira? A que las nuevas paternidades tengan que ver con lo que mencionaba la alternancia de lo masculino y lo femenino, y yo le agregaría las funciones emocionales. Es decir, si está la abuelita, está X persona como tutor, ¿qué le estoy ofreciendo? ¿Qué inteligencia emocional, por así decirlo? El traspaso de valores, tú sabes que ese es único e invaluable, ¿no? Los valores. Pero también partir de que debe de haber una revolución interna, por así mencionarlo, que me haga tener una estructura diferente con mis círculos sociales. Es decir, cuando te ponía el ejemplo del chiquitín que se le rompió algo o que no le compraron el dulce y que ya está haciendo el
el episodio fuera de casa, ahí es donde justamente yo voy a autorregular, heteroregular. Es decir, voy a traducir este mensaje de emociones. A eso se le llama precisamente la regulación o la tolerancia. Muchos padres simplemente no te lo compro y te callas o te pego. Dime ahí tú, Jorge, dónde está precisamente como, imagínate una bolita de queso de hebra, que literalmente la estás deshebrando, una bolita de queso de estambre. ¿Dónde está ese momento? No lo hay, no hay casi reflexión. Somos seres bien automáticos, bien mecanizados, y lo más fácil e inmediato es intimidar al hijo, ¿no? Con esta amenaza, y déjalo de hacer porque me molesta o porque me estás avergonzando. ¿Cuál es la invitación? Traducir esos mensajes, traducir estas emociones y dejar de ver este mundo androcéntrico. Es decir, no solo el papá va a estar, como lo mencionaba hace rato, no solamente va a ser el rol proveedor. Él también tiene que meterse a este rol de ternura, a este rol de contención, porque usualmente, ¿qué era lo más inmediato antes? Pues te daban un cinturonazo, un pellizco, un cachetadón o lo que estuviera más fácil. Y eso es mi manera de autorregularte. No es la única. Nos da flojera, nos da pereza investigar, a ver qué es eso de introspección, a ver qué es eso de contemplación, qué es eso de inteligencia emocional. Y así nos vamos como manadita, ¿no? A lo que funcionaba, a lo que me contaron, y no necesariamente. Entonces, imagínate también, porque me ha tocado, pues tener abuelitos que pues son súper mega consentidores y no hay aprendizaje. ¿Me explico? Entonces el niño ya aprendió a que no sale de este mundo egocéntrico. Es decir, todo para mí, atención, dinero, permisos, lo que yo quiera y lo que yo mande. He sido testigo, Axel, de niños que en su proceso los atienden así y los forman así, y hoy en día pues se convierten en adolescentes de verdad egoístas, Uh-huh. al grado de que prefieren irse a vivir con los abuelos para evitar la regulación de las madres. Un ejemplo que Uh-huh. conozco. Entonces, sí, entiendo perfectamente lo que nos transmiten. Se me hace una experiencia que los padres pueden evaluar la idea que les estás aportando y puede servirles de mucho. ¿Qué conocimientos y fortalezas, hablando de este tema precisamente, debe de poseer la familia en estos tiempos? Yo creo más bien la orientación sería, ¿qué conocimientos y fortalezas deben de conocer los padres? ¿De qué qué deben de adquirir? ¿Qué deben de tratar de buscar? Ok. Sí, justamente, por ejemplo, con este reto de la tecnología, con este cambio social que se está presentando, pues nos genera nuevas formas de educar. Yo los invitaría a apostar por una mentalidad más tolerante, donde haya momentos que mi hijo se frustre, que sepa que cómo gestionarlo. Fíjate que un ejemplo muy claro. Imagínate que está mi hija, ¿no? Y que la meto a natación, y en el rango donde ella se quedó, bueno, pues ya se elevaron, ¿no? Es decir, ya subieron de categoría. Ella se frustra, ¿verdad? Ella dice, chin, pues ahora ya están más adelantados que yo. ¿Y qué pasaría si yo llego y le digo, no te preocupes, te voy a cambiar a otra escuela, yo voy a hablar con el maestro, yo voy a ver la manera de que te metan a ese grupo en específico? Lo único que yo estaría, en realidad, no la estoy enseñando a que se esté frustrando, no la estoy enseñando a tener una mentalidad más tolerante. Es decir, te retiro, yo busco las alternativas para que tú continúes con ese objetivo que traías en mente.
Otra parte también sería el generar una mentalidad abierta. ¿Y a qué me refiero con la mentalidad abierta? Bien lo sabemos, la diversidad de género se viene muy fuerte. Repito esta palabra de las revoluciones internas que tenemos. Esas revoluciones internas se manifiestan en estos círculos sociales. Si mi mentalidad es cerrada o a veces, porque lo veo mucho en la consulta, la religión o las situaciones políticas, pues te van a, encuadrar en esa situación. Entonces tú también como papá actualizarte y ver qué tanto sí, qué tanto no, o sea, qué te está sumando, qué te está restando, la parte igual respetuosa con tus familias, con tu primer núcleo que precisamente tiene que ver con esta familia donde aprendemos, donde nos alimentan. Imagínate lo mismo, una familia donde no haya ejemplo de respeto, pues imagínate cómo estás labrando esa parte. Ahora igual, las familias actualmente estoy viendo que buscan mucho el apoyo. Afortunadamente ya tienen esa sed o ya tienen esa humildad de decir, no puedo más, ayúdenme, que si no es gratuito, que si no tengo que pagar, porque pues al final tu salud mental también es una inversión. No todo vas a recibir de manera gratuita. Claro. También tenemos que invertir en tiempo, en economía y en espacio. Y tener esta prevención, Jorge. Aquí la palabra clave va a ser ¿qué tanto estás previniendo? Si ya sabes que tu hija, tu hijo, se le acerca a la adolescencia, pues desde los 8 años me empiezo a informar. O si tu hijo va a empezar a esta etapa preoperacional en el kinder, me empiezo a informar desde los 2, 3 añitos para tener herramientas. ¿Por qué? Porque pues eso justamente es lo que nos va a hacer cómo vamos a estar enfrentando estas situaciones, sean de riesgo o sean pasibles. Y tener también la mayor capacidad de resiliencia para enfrentar distintas situaciones. Ok, pues queda muy clara la idea respecto a lo que los padres deben de ir adquiriendo a manera de ir un paso adelante, ¿no, Axel? Para finalizar, ¿qué nos puedes decir? Mira, la cuestión de los temas digitales son muy preocupantes porque al final representan un punto de rompimiento con lo pasado. Uh-huh. Al respecto, yo estaba oyendo la ponencia de una persona que decía que todos los cambios en la historia de la humanidad han sido de miedo, ¿no? De miedo a lo desconocido, de miedo a lo que nos vaya a pasar. Ahorita con la tecnología de la inteligencia artificial, pues mucha gente tiene miedo porque se han hecho ya predicciones sobre que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos empleos, sobre que esto va a cambiar mucho la forma en que nos vamos a educar, que el cerebro del ser humano se va a hacer más inútil. Es decir, hay pronósticos muy fatalistas. Sin embargo, por ahí esta persona que oía yo decía, cuando vino el cambio entre la pintura y la fotografía, cuando todo se representaba por medio de pintores por ahí entre 1800 y 1900, y que se empezaron a hacer las primeras fotografías, fue como un shock para toda la gente que estaba siendo testiga de un cambio tecnológico con la invención de la fotografía. Entonces todos decían, no, es que cómo, o con la toma de una fotografía se va a suplir el trabajo de un artista. Entonces había muchas reservas, muchos miedos respecto a la fotografía. Cuando la fotografía pues ya avanzó y se vio que pues de alguna manera mejoró muchos temas sociales, muchos temas de toda la gente, pues la misma gente se atrevía, en lugar de hacerse una pintura, se hace una fotografía, pero al final pues el sol sale para todos, ¿no? Uh-huh. Igual en el campo del diseño, cuando todos pensaban que el diseño o el arte no podía ser reemplazado por las computadoras, pues se encontró que la computadora
vino a ser una herramienta que ayudaba mucho a mejorar el trabajo de todos, ¿no? Entonces, para resumir mi idea, el tema de la inteligencia artificial es un poco de miedo, porque tenemos también esa reserva, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a inutilizar? ¿Nos va a perjudicar? ¿Tú qué consejo nos podrías dar con tu experiencia como psicóloga para ir un paso adelante sobre este miedo, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer para que en lugar de ser un enemigo, el tema de la inteligencia artificial se convirtiera en un aliado de nosotros? Wow, esto último de un enemigo, un aliado, partiría de los límites. Pero bueno, me voy a ir un poquito más para atrás. Sabemos que la realidad es que las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Eso es un hecho. Okay. Para crear este sentimiento de bienestar en nuestra mente. ¿Y cómo se crea este sentimiento de bienestar? Ahí nos meteríamos con los neurotransmisores, que me gustaría mucho que en otro podcast pudiéramos revisarlo. Okay. Que también, los papás o quien nos está escuchando se lo lleve de tarea. ¿Qué son estos neurotransmisores? ¿Cuáles? Vaya, son varios, dopamina, oxitocina, endorfina, y cada uno, Jorge, tiene su función. Por ejemplo, cuando tú recibes un like, tu cerebro en automático segrega más dopamina. Imagínate al adolescente que quiere un buen de likes, que quiere ser visto, que quiere ser perteneciente a esta tribu, porque es en la edad en la que se encuentra, que busca esta identidad. Entonces ahí la red social está en función de los grandes programadores, donde a ellos no les importa tu educación, ni la de tus hijos. Ellos lo que quieren, pues ya sabemos, ¿no? Es esta parte del dinero, como lo mencionaba hace un rato. La degradación humana programada en la música, ¿qué es lo que busca? Vender. ¿Por qué crees que la ironía, precisamente de los grandes creadores de Facebook y todos ellos, sus hijos están limitados a la tecnología, porque saben cuál era este objetivo? Entonces, ya lo tenemos. Axel ya tiene un celular, Jorge también, sus hijos ya tienen esta pantalla. Por eso lo mencionaban al inicio, los límites. Bueno, si yo enseño a mi hijo que 1 hora y media, a lo mejor por mucho, por día, es lo que lo va a utilizar, ahora, ¿en qué lo voy a utilizar? ¿No? Ver ya sabes, ¿no? Ahorita la moda de degradación humana, peso pluma. ¿En qué? ¿Lo va a utilizar 1 hora y media en viendo esta parte? ¿Por qué? Porque desde ahí nos tenemos que preguntar. Por ejemplo, la música. La música, el programar tu mente a través de la repetición de estas palabras, más la sincronización cerebral del ritmo o del beat, súmale tu emoción, actúan como un audio hipnótico que va directo a tu inconsciente. Entonces imagínate que tú por día le estás metiendo este tipo de basura digital, pues ¿qué vas a tener como resultado, no? ¿Cuál va a ser esta consecuencia? Y me regreso nuevamente a retomar la adolescencia, que es una edad tan vulnerable en la que, como lo mencionaba, buscamos encontrar esta identidad, pertenecer a esta tribu. ¿Y qué es lo que queremos? Imitar creando una personalidad. Sea cualquier artista que se te venga a la mente. Y si Axel quiere imitar a esa personalidad, pues Axel va a crear una falsa personalidad, un alter ego, y esto me va a conectar con ciertas personas, con mi cierto tribu, con mi cierta círculo. Entonces, vaya, la música también tiene que ver con esa permisividad que tuviste con tus padres, con esta elección de manera propia que tuviste. Te lo voy a ejemplificar con un usuario. Yo recuerdo que él me dijo,
A mí me ponía mi papá los corridos desde los 4 años. A él ahorita ya tiene 20. ¿Y qué tiene? Pues, obviamente gusto por estos corridos, tiene una drogadicción muy marcada, ¿no? Estos problemas sociales, esta madre y padre ausente, y pues ahí es donde dices, bueno, ¿cómo voy a levantar a esta persona si la parte preventiva está carcomida? Claro. Aquí estamos llegando en intervención, sí, me queda claro, pero ¿qué crees, Jorge? Luego los padres no quieren involucrarse, están en esta parte de negación, en este mecanismo de defensa de negación, donde dicen, no, pero pues sí, mi hijo, ahí solamente es un churrito por día, ay, solamente es esto, y te lo minimizan y así me lo cuentan, y dices, esta señora, este señor está en este mecanismo donde es más fácil estar sentadito como espectador y no quererte hacer responsable. ¿Por qué, Jorge? Porque si tú te haces responsable, vas a fomentar una dinámica bien fuerte. Y a lo mejor son cosas que tú ni quieres enfrentar. O que ni estás preparado. ¿Y qué crees? Que como no estás preparado y no lo quieres enfrentar, pues como para qué buscar ayuda. No generalizo, hay quienes sí, hay quienes no, hay quienes están en su zona de confort, viendo cómo sus demás familiares están careciendo en estos círculos y desde siendo espectador están bien. Ok. Entonces, regresándome un poquito porque tocaste un tema muy importante, los mensajes que escuchan los niños, ¿no? Si escuchan en la música un mensaje constructivo, obviamente estar repitiendo y repitiendo el mensaje constructivo algo deja. Si escuchas un mensaje por ejemplo, los mensajes de los corridos que están muy llenos de violencia, de decepción, de alcohol, exactamente, los niños yo creo lo normalizan, ¿no? Igual en el tema del reggaetón, o sea, la dinámica del reggaetón es esa, ¿no? Que trae un mensaje claramente de degradación. Entonces, los niños y los adolescentes normalizan la degradación y lo empiezan a ver como algo que puede ser también parte de sus vidas, ¿no? Es decir, las chicas escuchan tanto que son un objeto, pues que acaban convenciéndose y teniendo adolescencias prematuras en el tema de la sexualidad. Es decir, yo aquí les recomendaría mucho a los padres que también chequen el mensaje que escuchan los niños en la música, ¿no? Exactamente. Sí, claro que sí, porque como te lo mencionaba hace un momento, este audio hipnótico que involucra tu emoción, que involucra el ritmo y que involucra la repetición de las palabras, es lo que le estás metiendo. El beat hipnótico que dices, muy bien lo dices. Exacto, y eso, ¿qué está pasando con tus neurotransmisores? Están aprendiendo a que eso excita, a que eso me gusta, a que la violencia, y ahí vas a tener elevado un buen de dopamina asociado a lo negativo, por así decirlo. No me quiero cerrar en esta parte de positivo negativo, ¿no? Porque somos una gama. Ok, un espectro, sí. Exacto, no me quiero, no. Simplemente a enseñar precisamente a tus hijos que hay una gama de personas, donde algunas se van a refugiar en el alcohol, donde algunas se van a refugiar violentando, otras en la iglesia, otras en la política, otros aprendiendo. Si me explico, le estás dando un abanico, pero si tú estás permitiendo que desde los 4 o 5 años tu hijo ande con ese tipo de músicas, pues se le va a quedar, llega la adolescencia, lo va a representar y va a buscar ese círculo, esa tribu, para repetir lo que ya alguien le ancló, lo que ya alguien le penetró. Ok, sí. Por eso se recomienda que tu hijo, claro, ¿no? Por ejemplo, yo a mi hija, mira, mi amor, esto es peso pluma, porque yo decía, ¿qué es eso? No, yo ni idea. Pero, ¿qué crees, Jorge? También tengo que aprender a nombrarlo, también tengo que aprender a escuchar cuál es ese contenido, precisamente para hacer un comparativo. Y una regulación, ¿no? Claro.
Estás creando un juicio, estás creando a un ser pensante, estás creando a un ser que va a tener una revolución mental y que va a decir, perfecto, sí, esa pluma ya me lo sé, este reggaetón ya me lo sé, pero yo elegí esto me suma, esto me da más, por ejemplo, la música clásica, por ahí, vaya, el pop, el género que te sume. El mensaje, podríamos decir, Axel. El mensaje con base a tu juicio, porque también eso es una palabra clave, el juicio que tú estés promoviendo en tu hijo, ¿no? Si tienes a un hijo bien mecanizado, en automático, pues no es un ser pensante, ¿no? Sino un ser conforme a lo que quieren de mí o que yo puedo agradarte, ¿no? Pero sí, Jorge, se los dejo de tarea esa parte de los neurotransmisores porque me gustaría anclarlo en el siguiente podcast con esta información que estamos revisando el día de hoy, tú y yo. Pues perfecto, yo creo que queda ya agendado, hablemos de neurotransmisores en el siguiente podcast. Se nos fue el tiempo de volada, la verdad que el tema es muy abundante y hay muchos ejemplos que gracias a tu experiencia nos puedes compartir. La verdad que ha sido un placer escuchar y platicar contigo, Axel, y pues algo que nos quieras comentar para finalizar. Sí, Jorge, pues ante todo, repito, la invitación que tú tuviste de armar este equipo con otros colegas. Estoy segura de que todos vamos a sumar y adelante, ¿no? Quien se quiera sumar a este equipo, pues será un gustazo. Estamos para eso, para seguir alimentándonos en este círculo. Nadie lo va a saber todo, ni nadie se va, ¿cómo te diré?, a salvar de vivir una situación de la que tú y yo hablamos el día de hoy. ¿Qué sugiero? Prevenir. Creo que ya lo repetí bastantes veces, pero sí es una palabra que los invito que se la lleven. Y bueno, si ya estás en modo intervención, aplícate, súmate, responsabilízate y a darle, ¿no? A darle tú con tu hijo, con tu pareja, porque esto no es ególatra, esto es parejo, esto es un equipo. Claro que sí, Axel. Pues muchas gracias por tu participación y estamos pendientes de nuestro siguiente podcast contigo para compartirlo con nuestra audiencia. Muchas gracias, Axel. Gracias a ti, Jorge. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias a toda la gente que nos escucha en Intelectamente. Esto es Intelectamente.